En este vídeo te voy a enseñar cómo en 30 días conseguí dominar el arte del latte art sin desperdiciar café, y además te voy a compartir los sencillos trucos que me hicieron conseguirlo. Hace poco encontré una cafetería de especialidad que, aparte de servir pour overs, a los baristas se le daba genial crear figuras con la leche, fuera de lo típico como el corazón o el tulipán. Ellos iban un poco más allá, hacían conejos, tulipanes perfectos y mosquitos. O bueno, lo que sea esto. El caso es que me entraron unas ganas tremendas de hacerlo yo también para poder hacerlo en casa. O al menos lo más clásico, como un tulipán. Pero entre que soy malísimo espumando la leche y no tengo ni idea de dibujar, tenía pinta que no iba a ser una tarea fácil. Pero sin discutirlo demasiado, dejé un poco de lado lo que a mí se me daba bien, que son los pour overs y la Aeropress. Fue entonces que con tan solo ver un vídeo de YouTube dije, ¡buah! Esto está tirado. Pero lo cierto es que no es así. Aquí tienes que aprender a espumar la leche y luego saber cómo verterla sin liarla. Para empezar, si la leche está mal espumada, da igual lo artista que seas, que no vas a pintar nada. De hecho, yo caía en esa, pensaba que el latte art era solo dibujar, pero no. Es textura. Hay que tener claro que si la textura es correcta, es que sale el dibujo casi solo. Y si no, da igual lo que hagas, que va a ser un punto blanco en el medio de tu taza. Al principio puedes estar orgullosísimo de ese punto blanco en tu taza, pero cuando llevas 10 intentos, te planteas por qué no es tan instagrameable como el resto de latte art que hay por ahí. Y es que lo primero que estaba haciendo mal era esto. Metía la lanceta demasiado profunda desde el principio. Y así no metes aire, solo calientas la leche. La punta de la lanceta tiene que estar justo rozando la superficie al principio, apenas unos centímetros dentro. Lo que buscas es ese sonido característico, el clásico ps, 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 así como suave, no un chillido como las plantas de Harry Potter. Si hace ruido fuerte, mal. Si apenas hace sonido, muy probablemente lo estés haciendo bien. Otra cosa que me ocurría es que cuando espumaba la leche parecía eso espuma de afeitar, o sea, había una cantidad enorme de espuma. Y al principio creía que era por la leche que había comprado, que a lo mejor tenía más porcentaje graso, y por eso salía como la espuma del baño. Esta teoría me la tragué durante bastante tiempo y pensaba que me estaba volviendo loco. O sea, había comprado multitud de diferentes tipos de leche. Que si la de almendra, que si la leche de vaca, que si la de avena. O sea, de verdad, pensaba que el problema estaba en la leche, pero no. El problema no estaba ahí. Y es que un día, hablando con los chicos baristas, me dijeron que por lo general hay que fijarse en que tenga buen porcentaje graso, pero que para aprender todas las leches sirven para espumar. Y que mi problema era que dejaba mucho tiempo la lanceta en la superficie, lo cual inyectaba demasiado aire. Fue llegar a casa corriendo y probarlo. Me di cuenta que solo necesitaba meter un poco de aire al principio, no 10 segundos como hacía antes. De 3 a 5 segundos sería lo idóneo, hasta que notes que el volumen aumenta ligeramente. El resto de tiempo sube la jarra de tal modo que la punta de la lanceta quede sumergida y empiece la leche a girar en forma de remolino. Eso rompe las burbujas grandes y crea microespuma. Importante, en cuanto notes que la jarra empieza a estar caliente, ya has acabado. De lo contrario, la leche va a sufrir un cambio irreversible en su estructura y vas a hacer que la proteína se desnaturalice. Sé que todo esto suena muy técnico, pero se traduce en que no vas a joder el sabor de tu café. Lo interesante es que cuando estas proteínas se pasan, ya no pueden volver a su forma original. No es como dejarla enfriar y listo. La estructura ya está cambiada. No puedes hacer nada. De hecho, esto lo descubrí por las malas. Un día calenté demasiado la leche y cuando fui a probar el café, estaba muy agrio. Claro, en ese momento pensé, ya la he liado con la extracción del expreso. Pero no. Investigando me di cuenta de que era culpa de la leche, la había sobrecalentado. Y cuando eso pasa, no hay vuelta atrás. Después de controlar más o menos la espumación y hacer mis primeros latte art, que por cierto bastante fallidos, me di cuenta de algo mucho peor. Y es que no estaba progresando. Lo cierto es que para aprender de verdad necesitaba practicar durante horas, pero claro, eso se traduce en gastar más café, más leche, expresos que no me iba a tomar porque si no, a ver luego cómo duermo. Con ese pequeño sentimiento de fracaso me metí en redes sociales, buscando cualquier cosa que me ayudara a practicar sin arruinarme. Y ahí encontré algo que literalmente me cambió el juego. Esto para mí era una bendición divina. De verdad, o sea, no había visto truco más tocho después del truco del dinero en el GTA San Andreas. Te puedes hacer una idea. Este chico explicaba que podías usar agua con una gota de jabón para practicar cómo espumar la leche. Y claro, yo pensaba que ya sabía espumar, pero cuando lo probé me di cuenta de que no era lo mismo que salga espuma que tener técnica de verdad. El agua con jabón exagera los errores, pero ojo con pasarte con el jabón porque se crea
una absurda cantidad de espuma. Si metes demasiado aire, aquello se convierte en espuma de baño nivel jacuzzi. Así que si vas a probarlo, ten en cuenta que es solo un pequeño chorro, porque el truco es buenísimo, sí, pero por eso mismo te obliga a ser más preciso. Fue ahí cuando empecé a notar que mi técnica mejoraba de verdad. Ya no era solo espumar porque sí, era controlar cuánto aire entraba y cuándo. La parte de espumar empezó a estar bastante dominada, pero cuando pensaba que ese vídeo ya no podía sorprenderme más, el chico cogió la borra del café, los restos del espresso, vaya, los volvió a infusionar con un poco de agua. De repente tenía ese color oscuro, ese marrón profundo que parece café recién hecho. Y estaba mirando la pantalla y pensando, no puede ser esto, qué guarrada es. Pero luego lo mezcló con el agua y jabón y ahí lo entendí. Acababa de crear una taza falsa para practicar latear sin tener que hacer un espresso, sin gastar café, sin gastar leche, sin arruinarte. Ahora, verlo es una cosa, pero llevarlo a la práctica tiene su truco. Si echas demasiada agua, la borra se diluye demasiado y entonces el líquido queda muy claro, sin contraste. Y sin contraste no puedes dibujar nada. Necesitas que el color sea oscuro o por lo menos un denso visual. Así que la clave es simple: más borra que agua. Y cuando consigues ese equilibrio, tienes un lienzo que parece café real y con ello puedes repetir una y otra vez. Y ahí fue cuando empecé a mejorar de verdad. Los primeros intentos fueron un desastre. Nada salía como en mi cabeza. Yo vertía como un loco, rápido, sin pensar, como si la velocidad fuese a arreglarlo. Pero cuanto más practicaba, más lo entendía. No era cuestión de mover rápido, era cuestión de controlar el vertido. Al principio simplemente volcaba la leche, ahora la vertía más despacio y más consciente. Y solo con eso ya podía pintar mejor. El problema es que aunque el vertido empezara a estar bajo control, el dibujo seguía sin verse fino. Y ahí me di cuenta de algo que había pasado por alto todo el tiempo: la maldita jarra. Puede parecer una tontería, pero la forma de pico te ayuda a ser mucho más preciso en el vertido, en comparación a una punta ancha como tengo en esta jarra, que el flujo del vertido va a ser mucho más ancho y menos preciso. Yo la verdad que fue un antes y ahora, o sea, desde que cambié de esta a esta, el flujo era mucho más preciso, podía dibujar como mucho más fino. Otro pequeño truco que también he aprendido viendo muchos vídeos es espumar con esta que tengo, que no la voy a utilizar para latear, verter toda la leche aquí de nuevo y lo que hago es quedarme con la crema, que lo que hace es una espuma muy mala para dibujar, y aquí pues me quedo con la parte más proporcional, más sana de la leche para dibujar. Que bueno, yo no sé qué hay detrás de la física de las jarras, pero de verdad te lo comento porque es mi experiencia y como mejor me ha funcionado ha sido con una punta mucho más fina. Aquí sí que dejo un poco el arco abierto para que puedas dejarme en comentarios cuál ha sido tu experiencia y así pues yo pueda afinar mi manera de hacer latear y todos podamos aprender. Que por cierto, la que estoy usando no es cara y cumple de sobra. Te dejo el modelo en el comentario fijado por si quieres probar con algo parecido. Además es enlace de afiliado, así que si lo usas apoyarías el canal. Otra cosa que me cambió el juego es que yo pensaba que acercando la jarra a la taza ya podía empezar a dibujar. Pero lo cierto es que no. La clave está en inclinar la taza al principio. Empieza con la taza inclinada y a medida que vas dibujando la vas enderezando poco a poco. Esta es otra de las cosas que he aprendido de fallo y error y no sé muy bien qué técnica o qué física hay detrás de todo esto. Otra cosa es que no empieces haciendo el tulipán. De verdad, empieza con cosas más fáciles. No seas como yo. Qué menudo cafre. Yo empezaba con lo más complicado. Pues evidentemente así no vas a mejorar. Necesitas primero hacer pues el corazoncito, que es lo más básico, y luego de ahí ir increciendo. Eso sí, todavía no hago ni un conejito, ni un caballito de mar, ni nada así que sea instagrameable. Vaya, no más lejos de este ramo de oliva, no sé qué será esto. Pero sí que hablando con mis colegas baristas me dijeron que el jabón y el agua no era suficiente si quería hacer un conejo, un caballito de mar, cosas más complejas. O sea que en principio tiene su límite, pero te da pie a poder empezar y a poder aprender. El agua con jabón es brutal para entrenar técnica y lo básico, pero para el siguiente nivel necesitas repetir y repetir con café y leche. Yo empecé este reto pensando que no tenía ni idea de latear, y era verdad, no tenía ni idea. Pero en 30 días he aprendido que para hacer el jodido tulipán o el jodido corazón instagrameable necesitas entender la textura de la leche, dominar el control del vertido y sobre todo repetir muchas veces. No soy un maestro, pero por lo menos creo que me puedo presentar a un torneito de latear y hacer el tulipán o el jodido corazón. Y si no me sale, siempre puedo acudir a la vieja fiable. Caballero, esto no es lo que pedíamos en la prueba de latear. ¿Cómo que no? ¿Acaso no lo ve? Sí, a ver cómo se lo digo. Es una mierda esto, no tiene forma de tulipán. Sí, venga, eso porque lo diga usted. Esto es arte abstracto. ¿O acaso no ve
Un tulipán bajo un sol abrasador resistiendo a la muerte y siendo observado por una bella dama. Lo siento, pero no. Déjeme decirle que no tiene ni idea de latte art. Ahora te quiero preguntar a ti, ¿cómo de bien te sale a ti el latte art? Quiero verlo, pásamelo de verdad, una fotito por Instagram para que pueda motivarme más aún y que vea que el talento que hay por aquí. Ya que vas, pues te dejas ahí un follow o te suscribes aquí al canal, pero haz algo. En fin, nos vemos en la próxima taza, compi.